y vamos a iniciar la sesión. Voy a hacer la presentación de nueva cuenta de la doctora Josefa Juárez Neri. Ella es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Ella es médico familiar por la UMF 57 La Margarita en Puebla. Actualmente está cursando la subespecialidad en medicina paliativa en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, ella tiene un diplomado en tanatología y un seminario multidisciplinario de los cuidados paliativos y tanatología para la atención de personas con periodo corto de vida y sus familias. Doctora Juárez, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Como introducción, son datos importantes que quise compartirles para que pues tengamos un recuento, ¿no? Ya sabemos cuántos meses llevamos de esta larga pandemia y es muy importante tener en cuenta cómo es que esta enfermedad evoluciona. En diciembre del 2019 se identificó por primera vez un brote de neumonía desconocida en la ciudad de Wuhan, China. El 9 de enero de 2020 causa era coronavirus, que como sabemos era un nuevo coronavirus y se nombró como SARS-CoV-2. El 11 de febrero anunció la enfermedad de COVID-19 y al mes, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró pandemia por SARS-CoV-2. Bueno, Perdón, doctora, creo que se escucha todavía un poco cortado. Si puede moverse un poquito del lugar donde está. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor, doctora. Adelante, por favor. Gracias. Como les comentaba, estas gráficas que fueron sacadas de información de gubernamental. Tenemos principalmente hasta arriba en el extremo de los casos estimados hasta el día viernes y los casos positivos estimados, las defunciones estimadas, y en las gráficas podemos ver la distribución de lo que es riesgo de edad y sexo. Vamos a tener, si se dan cuenta, que de la edad de 0 a 19 años hay una distribución pues relativamente leve a comparación de lo que es el contagio en adultos. Sin embargo, en las gráficas, en las tablas, que les coloqué, puse por edad de 0 a 4 años, mujeres son casos 10.462 casos y hombres 11.685. Una distribución de 5 a 9 años de 14.755 y de hombres 15.540. De 10 a 14 años 29.366 y en hombres 29.448. De 15 a 19 años en mujeres 66.158 y en hombres 62.879. Si se dan cuenta, pues tenemos que la distribución de esta enfermedad de 0 a 4 años es menor en comparación a las edades más, ya sea escolares o adolescentes. Del lado derecho tenemos el riesgo de edad y tipo de paciente. Acá a mí lo que me llamó la atención es que hospitalizados y ambulatorios de 0 a 4 años tenemos hospitalizados 3.804 y ambulatorios 18.343. De 5 años a 19 años, si se dan cuenta, nos dan un reporte de 0 casos, ¿no? Hospitalizados. La mayoría son ambulatorios y evidentemente pues la cifra va en incremento. Bueno, ¿cómo se comporta el COVID en los pacientes pediátricos? Vamos a tener que el espectro clínico del COVID en la edad pediátrica difiere de lo observado en el adulto. Hay una teoría que ahorita más adelante se las voy a compartir, pero se dice que a comparación de los adultos, que se ve más en una cierta etapa de edad, que es más o menos
edad media entre 30 a 35 años, en los niños abarca todas las edades, desde neonatos hasta la adolescencia. Bueno, ¿cómo se da este contagio? Pues por contacto domiciliario principalmente. Evidentemente es porque los adultos no tenemos un adecuado manejo de lo que es al salir, el lavado de manos, el hecho del uso de cubrebocas o otras situaciones, ¿no? Y acá un asterisco les puse la transmisión perinatal. Se ha estado investigando que aunque son pocos los casos de que puede ser por esta transmisión de madre a hijo en el nacimiento, sin embargo, sí se ha visto. ¿Qué puede ocasionar en el embarazo? Pues un parto prematuro. Y la tasa de mortalidad de niños es baja, pero sin que lo dejemos como algo leve, es importante la atención en esta población. Bueno, el periodo de incubación varía entre 2 a 14 días, tenemos una mediana de 3 a 7 días. Esa es la teoría que les comentaba al principio de la otra diapositiva, que en la población pediátrica a menudo se experimenta que como esta población tiene muchas infecciones del tracto inferior, por eso es que tienen más anticuerpos ante este tipo de enfermedades que son virales. Sin embargo, pues lo más importante es que lleguen a tener como esa inmunidad, ¿no? Por el hecho del contacto. Entonces, el cuadro clínico, pues como sabemos, va a depender de si es una infección leve, moderada o grave. En este caso, los síntomas más comunes que tenemos, pues es dificultad respiratoria, que en los niños es un dato de alarma de recién inicio. Cuando vemos a un niño pues que tiene síntomas o signos de dificultad respiratoria, pues se cataloga como grave, ¿no? Dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, conjuntivitis, y muchos se ha visto que refieren dolor en pecho, así es como lo refieren tanto los padres como los niños a partir de los 6 años, que es que se pueden comunicar con un adecuado vocabulario. Bueno, ¿cómo contrae un niño este virus? Pues ya lo habíamos visto que era por contacto domiciliario, principalmente por los padres. Sin embargo, pues evidentemente cuando llegamos a salir y no tenemos las medidas necesarias en los niños, como es el lavado de manos, el uso de alcohol gel y sobre todo la mascarilla, que como sabemos, pues hay muchos estudios de a los cuántos años realmente debemos de ponerle a un niño la mascarilla. Muchos hablan que es a partir de los 5 años, ¿no? Entonces es muy importante tener este dato. Ahora, el cuadro clínico, pues eso ya lo mencioné, otros síntomas digestivos que se asocian también y que se ha visto que los niños han presentado, pues es dolor abdominal, diarrea, vómitos, y, se repitió ahí. Perdón, en lo que es el cuadro de leve, moderado o grave, vamos a tener que en el grave es neumonía severa, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis, choque séptico, disfunción orgánica múltiple. Cuando ya son datos de una infección grave, sabemos que debe de ser tratado por la terapia, porque es un infante que va a requerir manejo inclusive ventilatorio. Entonces, eso se los coloqué para saber, pues, ir corroborar, ¿no? Que ella es un manejo por terapia intensiva. Ahora, eso se los quise colocar porque dependiendo de esto vamos a ver también cuál es la evolución en un niño con factores de riesgo. Principalmente se mencionan las cardiopatías, la enfermedad respiratoria crónica, cáncer, desnutrición moderada o grave, obesidad, condiciones de depresión inmunológica, principalmente cuando tienen algún tipo de trasplante o infección por VIH, enfermedad neuromuscular y diabetes mellitus. En el otro cuadro, a su lado derecho, en cardiopatías, quise ponerlo porque hay muchos estudios, dependiendo de la literatura que leamos, donde se menciona que se ha visto más prevalencia de datos de signos clínicos de moderada a grave en niños que tienen cardiopatía, pues principalmente porque tienen repercusión hemodinámica y porque pues tienen datos de hipertensión pulmonar o miocardiopatía como tal.
Entonces, por eso quise ponerles otros factores de riesgo que, de acuerdo a la literatura, unos mencionan o engloban como tal y otros son más específicos. Bueno, ¿cuáles son los criterios clínicos de gravedad? Pues hablamos de una dificultad respiratoria con o sibilancias asociadas. Ya, en este cuadro, en este tipo de pacientes, perdón, que tienen el antecedente de asma o alguna enfermedad pulmonar crónica, como vamos a presentar taquipnea, respiraciones mayores de 60 por minuto, y en 2 meses mayores de 50 y de 2 a 12 meses, ya sea llanto o fiebre. Las retracciones o tiraje supraesternal, supraclavicular, inter o subcostal, aleteo nasal, roncos o sibilantes audibles, y una saturación menor de 92, que ese es como que el dato que nos debe de llamar la atención. En cuanto a gastrointestinales, pues vamos a tener vómitos frecuentes, diarrea, con signos de deshidratación, rechazo de alimentación o hipoglucemia. Neurológicos, pues como confusión o letargia, y sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado a lo que es el SARS-CoV-2. Esto pues va a tener datos de miocarditis, que principalmente es lo que nos va a dar el dolor de tipo torácico, el shock séptico o shock tóxico, fiebre y dolor abdominal, exantema cutáneo y conjuntivitis compatible con enfermedad de Kawasaki, que es también uno de las lesiones pues dermatológicas que muchos de los niños han presentado. Bueno, aquí si se dan cuenta en ese cuadro les quise poner en rojo lo que es el dolor abdominal. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente los niños llegan a presentar ese signo, ese síntoma, que es el dolor abdominal. Entonces, de acuerdo a las guías y que ahorita voy a mencionar, pues se menciona que el abordaje del dolor en un niño debe de ser de cuidado y sobre todo sospechando de este tipo de enfermedad viral que ahorita nos está pues condicionando muchas cosas. Entonces, muchas veces los niños no pueden llegar a tener fiebre o algún otro síntoma, cefalea, a lo mejor escurrimiento nasal, y su único síntoma o signo clínico es el dolor abdominal. Ahorita pues vamos a ver qué es lo que podemos ahondar en ese tipo de signo. Ahora, evaluación del dolor en niños. ¿Cuál es el objetivo de evaluar el dolor en niños? Pues es obtener datos precisos que permitan emprender acciones terapéuticas y sobre todo vigilar la eficacia de la misma. Y sobre todo, niños, pues es muy complejo, ¿no? Es difícil, depende el hecho también de nosotros como pues personal de la salud, si sabemos referirnos a un niño, y sobre todo el hecho de que de acuerdo a la edad y al desarrollo neurológico que tiene el niño va a tener una imagen precisa del dolor, y sobre todo ganarnos la confianza de que el niño pueda abrirse con nosotros y expresar lo que realmente siente. Entonces, ese sí es un punto muy importante, porque de acuerdo a eso vamos a obtener la información que nos haga pensar o nos haga sospechar en COVID o en alguna otra etiología, ¿no? Principalmente en el dolor abdominal, que puede ser por múltiples patologías, ¿no? Desde una apendicitis hasta un síndrome de colon irritable. Entonces, sí es muy importante ganarnos la confianza del niño. Ahora, se habla de que un dolor maltratado va a tener efecto en las esferas, lo que es física, psicológica y emocional, y sobre todo esto va a alterar la participación social del niño. Por eso es que es muy importante entender cualquier tipo de dolor. De acuerdo a la edad que tengamos, pues vamos a valorar el desarrollo del niño y sobre todo si tiene o no alguna patología neurológica, porque eso también nos va a dar un sesgo de error, sobre todo cuando evaluamos el dolor. Bueno, se habla de mediciones fisiológicas, conductuales y de autorreporte. Las fisiológicas, pues vamos a tener, son más bien esas alteraciones de signos vitales que vamos a tener ante la reacción del dolor en el cuerpo del niño. Las conductuales es que lo que el niño hace al sentir el dolor, es decir, si se pone a llorar, si se queja,
si deja de jugar o que de repente esté haciendo alguna actividad y se queje y a lo mejor tome alguna posición antiálgica, eso también nos puede pues llamar la atención. El autorreporte, lo que el niño dice respecto al dolor, principalmente pues es a partir de los 3 años que pues ya tiene pues un vocabulario más amplio y sobre todo que se pueda comunicar. En esta tabla pues valoramos lo que es la tensión arterial basal, si hay llanto, actividad motora espontánea, expresión facial, y pues ahí nos dicen, ¿no? Que de 2 a 3 años pues no se expresa como tal un dolor, pero ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues si está incómodo, si duele o localiza el dolor, si se queja y también lo localiza. En menos de 2 años pues el lenguaje corporal, ¿no? Si está dormido, si está intranquilo, si hay hipertonía, si hay miembros agarrotados o una musculatura que nos llame la atención, que a lo mejor esté muy tenso, o que protege o toca la zona dolorosa. Entonces, dependiendo de estos parámetros, vamos a darle puntos del 0, 1, 2, y ahí nos habla que el 0 pues es indolor, el 1 o 2 es leve, el 3 es 5 moderado, del 6 a 8 intenso y 9 a 10 insoportable, ¿no? Entonces, también se puede emplear en pacientes no relajados o con conciencia mínima o déficit neurológico, que eso es lo más importante, de acuerdo a si hay una alteración en el desarrollo o patología neurológica. Ahora, la IAS en 2021 menciona que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar con daño tisular real o potencial. ¿Por qué es real o potencial? Pues de acuerdo al tipo de estímulo que tengamos, vamos a tener pues esa experiencia. Ahora, menciona la IAS 3 puntos importantes. La experiencia personal, que es eso, ¿no? O sea, personal de cada individuo y que va a depender de factores biológicos, psicológicos y sociales. Pues, ¿qué quiere decir? Que a lo largo de la vida en que hemos experimentado, desde traumas, a lo mejor alguna situación quirúrgica o alguna enfermedad, y psicológicos también, ¿no? O sea, que tanto a lo mejor a nivel emocional nos ha dolido algo, por decirlo así, y social. Es una experiencia de vida y sobre todo debe de ser respetada. Muchas veces minimizamos el hecho de que alguien nos diga me duele, ¿no? Pero inclusive la IAS así lo menciona, o sea, debemos de creer en el paciente porque es una experiencia personal y respetar lo que el paciente nos diga, y sobre todo en el niño, que se vuelve algo aún más complejo. Bueno, ¿cómo vamos a dividir el dolor? Pues vamos a tener 3 principales divisiones, ¿no? En cuanto al tiempo, pues vamos a tener que es agudo o crónico, agudo pues menos de 3 meses y crónico más de 3 meses. Hay literatura que subdivide en este tiempo en subagudo, que es de 8 a 10 semanas. Entonces, pues depende también, no es algo que sea aceptado, pero podemos encontrarlo. En cuanto a la intensidad, pues si es leve, moderado o severo, ahorita lo vamos a ver de acuerdo a las escalas de valoración. Y el mecanismo fisiopatológico, pues si es nociceptivo o neuropático, ¿no? Y si hay una conjugación de los dos, pues es mixto. En cuanto al nociceptivo, pues es por la activación de nociceptores secundario a un estímulo nóxico. ¿Qué es nóxico? Pues recordar todos esos agentes externos que van a provocar dolor como tal. De intensidad y duración, que pues va a depender de la modulación de señales desde la lesión, ¿no? Entonces, este dolor nociceptivo se va a dividir en dolor somático o dolor visceral. El dolor somático principalmente va a estar dañado por músculos, por hueso, por tendón. Entonces, y el dolor visceral, como su nombre lo dice, principalmente por vísceras, ¿no? Aquí principalmente se encuentra el dolor abdominal, entonces, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto al dolor neuropático, pues es el resultado de un funcionamiento anómalo de lo que son los mecanismos de información de lo que es transmisión en el estímulo nervioso. Principalmente pues es por daño a nivel de nervio periférico o central. Entonces pues pueden ser disestesias continuas o paroxístico. ¿Qué quiere decir? Que pues aparece, desaparece en determinado tiempo.
Ahora, hay muchas escalas del dolor, pero ahorita nos vamos a enfocar, a lo que es la evaluación del dolor en niños. Vamos a tener que de 0 a 3 años es la escala de FLAC. Principalmente, pues va a valorar lo que es la expresión facial, piernas, la actividad, llanto y consuelo, ¿no? Que tanto a lo mejor al escuchar la mamá o algún familiar, el niño se tranquiliza. Vamos a dar una puntuación del 0, 2 o 3. Si se dan cuenta ahí, pues es en cuanto a expresión facial, si está relajada, si tiene mueca, o si está inclusive con tensión facial, que es tan evidente, pues la mandíbula tensa. En cuanto a las piernas, pues si tiene una posición normal, o si está incómodo, o si está inclusive pataleando, ¿no? En cuanto a la actividad, si está tranquilo, si se mueve normal. 2, pues si hay alguna alteración en cuanto a la actividad. Y 3, pues un cuerpo arqueado, ¿no? Inclusive hasta una posición antiálgica muy, muy característica. En cuanto al llanto, pues que no llora o sea, está normal. 2, que inclusive se tranquiliza con una voz de algún familiar o con una caricia. Y el 3, pues que a pesar de que el familiar la familiar o mamá o papá traten de consolarlo y pues no hay una respuesta como tal. Entonces, de acuerdo a esto vamos a tener la división de 0, pues sin dolor, dolor leve, moderado, intenso y pues imaginable, ¿no? Del 1 al 2 leve, del 3 al 5 moderado y del 6 al 8 intenso. Más de 9, pues imaginable. En cuanto a niños pequeños o preescolares, está la escala de von Becker, que es de 3 a 7 años de edad. Pues principalmente son caritas, o algunos ya pues son figuras de algunos personajes característicos, pero es eso, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, 10, y pues va de eso, de no duele hasta el dolor máximo, intermedio, dependiendo, duele poco, duele un poco más, duele mucho o duele mucho más. ¿Por qué esa conjugación de palabras? Porque recordemos que pues hay niños que tienen una comunicación muy asertiva, entonces pues si ellos se van más con un niño de 6, 7 años que ya sabe pues leer frases cortas o párrafos, entonces nos puede decir que tanto duele. Y niños a partir de 7 años, está el EVA y el ENA, pues dependiendo, ¿no? Del 0 al 10, pues 0 dolor, sin dolor y 10 máximo dolor. Y el ENA, pues muchas veces lo dividimos en leve, moderado, severo. Leve es 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 moderado y arriba de 7 severo. Ahora, aquí empieza en cuanto quise buscar lo que era dolor en COVID como tal, ¿no? Hay muchos metaanálisis, hay muchas guías tanto de España, americanas, inclusive mexicanas, que se han encargado de estudiar lo que es el comportamiento de esta enfermedad. Esta tabla la quise poner porque es la frecuencia de síntomas y signos en los pacientes por COVID. Entonces, es de la Asociación Española de Pediatría del 2021. Bueno, ellos mencionan estos principales signos y síntomas y por eso los subrayé en rojo. El dolor torácico, que pues como sabemos puede ser por una miocarditis, se presentó en 4 estudios, en un total de pacientes de 1,444 y fue un total de síntomas de esos pacientes en 94, con un porcentaje de 6.5. Y en digestivo, el dolor abdominal, igual en 4 estudios con pacientes 937, con 165 de prevalencia y un porcentaje de 17.6. Entonces, si se dan cuenta, el dolor abdominal sigue siendo como más característico en cuanto a signo o síntoma en los niños por COVID. Hay otros síntomas y signos más frecuentes, pero no hacerlo a un lado, ¿no? Ahora, este es un estudio que se hizo aquí, es de Sinaloa, pues es mexicano, salió en el 2021. 2020, perdón. En esto, lo que a mí me llamó la atención, pues, de los síntomas que se presentaron aquí en México, pues, con esto se incluyeron a 51 niños, 10 de los cuales, pues, fueron internados,
y la mediana de edad fue de 10 años. Y los síntomas más frecuentes aquí en este estudio fue fiebre, tos y cefalea. Entonces, aquí pues como dolor vamos a tener pues la cefalea, ¿no? Que fue el 57%. Y pues realmente en cuanto a severidad, pues la mayoría fue en leve, ¿no? No, según este caso, solamente se reportó un caso severo. Ahora, aquí se los vuelvo a repetir, y por qué les hago mucho énfasis por el tipo de dolor, ¿no? Que está en los criterios diagnósticos de síndrome inflamatorio multisistémico vinculado a SARS-CoV-2. Entonces, acá sí quiero mencionar, pues, sobre todo en los médicos que somos de primer contacto, como al principio comentaban, yo también, bueno, soy médico familiar, egresado no hace mucho. Entonces, es muy importante para el médico general, el médico familiar, todos esos médicos que somos de primer contacto, hacer una adecuada semiología del dolor abdominal. Aquí sabemos que evidentemente puede haber otros signos, ¿no? Como es la fiebre, diarrea o vómito, pero sobre todo la clínica, el hacerla muy minuciosa en cuestionario a los papás de qué tanto puede haber la posibilidad de un contacto directo con COVID, y sobre todo el preguntar qué tan reciente pues hemos paseado, por así decirlo, a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso también vamos a pensar en la sospecha de si es COVID o no. Evidentemente, si hay otros signos, por decir, como una desaturación, datos de dificultad respiratoria o rinorrea, entonces, aunado a un dolor abdominal, debemos de sospechar primeramente en COVID. Pero si son como signos sombríos, de que solamente es el dolor abdominal, pues de primera instancia, como sabemos, pues la exploración, ¿no? A veces se vuelve difícil en niños menores de 3 años porque pues el hecho de invadir su privacidad, pues causa a veces desconfianza, ¿no? Pero sí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con una posible patología quirúrgica solamente si tenemos dolor abdominal. Si se llega a acompañar con otros de los demás signos, como ya los hemos mencionado, tos, fiebre, cefalea y demás, pues sospechar de COVID. Bueno, en cuanto a la utilización de fármacos según la escala de dolor, pues vamos a tener que, de acuerdo al dolor leve, moderado y severo, vamos a implementar estos fármacos. En cuanto al dolor leve, fármacos no inflamatorios, principalmente el paracetamol. En cuanto a inflamatorio, ibuprofeno, hay mucha controversia en cuanto al uso de ibuprofeno en COVID. Sin embargo, también no hay directrices que nos digan que como tal es algo que no se debe de utilizar. Sin embargo, todas las guías apuntan al uso de paracetamol. En cuanto a dolor moderado no inflamatorio, aquí es cuando descartamos ya la posibilidad de que no sea COVID. ¿Por qué? Porque pues el uso de algún opioide o de algún inflamatorio no esteroideo, pues inclusive se ha visto que en algunas ocasiones llega a aumentar la morbimortalidad. Entonces, pues en ese caso, si no tenemos algo claro y vamos a solicitar estudios de gabinete o la prueba como tal de COVID, pues esperarnos a eso, ¿no? En cuanto al manejo. Y dolor severo, pues igual. Esto es en cuanto a una escala de dolor general. Ahora, en cuanto a paracetamol, vamos a tener que vía oral, la indicación es de 10 a 15 miligramos kilo dosis cada 4 o 6 horas. Máximo hasta 90 miligramos kilo día o 4 gramos día, dependiendo de también el peso y la edad de nuestro niño, ¿no? En cuanto a intravenoso, si es que lo hay, pues tenemos que en menos de 10 kilos vamos a colocar 7.5 miligramos kilogramo día cada 6 horas y mayores de 10, 15 miligramos kilogramo dosis cada 4 o 6 horas. En lo máximo es 60 miligramos kilo día. La indicación, pues, dolor leve a moderado, contraindicaciones, pues, hepatopatía o de cualquier tipo, o alergia o hipersensibilidad. Si queremos ser más minuciosos en cuanto a nuestros pacientes pediátricos, ya sabemos que recién nacidos, pues, hay que tener, pues, mucho control
inclusive hasta menores de 1 año, ¿no? Por la situación de, pues, todavía no hay un adecuado metabolismo en el hígado. Entonces, en cuanto a recién nacidos, de 28 a 32 semanas, postconcepcional hasta 40 miligramos kilo día. En recién nacidos de 32 semanas, 60 miligramos kilo día. En lactantes, 75 miligramos kilo día. En niños menores de 12 años, de 10 a 15 kilogramos cada 6 horas, hasta un máximo de 100, ¿no? Dependiendo de la literatura que se consulte. Y rectal de 35 a 45 miligramos kilo. Y se puede repetir inclusive 20 miligramos kilo cada 6 horas. Ahora, en cuanto a paracetamol, vamos a tener que la analgesia es por un mecanismo de inhibición de las prostaglandinas en el sistema nervioso central. Es antipirético por inhibición en la regulación de calor del hipotálamo, y esto como tal va a dar vasodilatación periférica, lo que va a incrementar la disipación del calor corporal. Se metaboliza en hígado. Vamos a tener cuidado en niños menores de 1 año por este metabolito que es el NAP1. ¿Por qué? Porque pues esto nos altera, la que es la biodisponibilidad y va a aumentar pues un posible daño hepático. La toxicidad es de 120 a 150 miligramos kilo día, y pues tiene interacción con lo que son barbitúricos, carbamazepinas y anticonvulsivantes, porque estos van a aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. Como ya sabemos, si tenemos a nuestro alcance, y como debemos de saberlo, pues su antídoto en caso de toxicidad es la acetilcisteína, que son 150 miligramos kilo. Se va a pasar en solución glucosada al 5%. Se debe de aplicar los próximos 15 minutos, a una infusión más bien durante los 15 minutos, y después la instalación de 200 miligramos kilo minuto en las próximas 4 horas, y finalmente 6 miligramos kilo hora para las últimas 16 horas. Entonces, como una adecuada administración de la acetilcisteína. Ahora, en cuanto a ibuprofeno, como les comento, hay pues controversia en cuanto a su uso. Sin embargo, sí lo llegan a mencionar como segunda opción, pero con precaución. Entonces vamos a tener que el ibuprofeno es un AINE, es de los más importantes, porque es para el tratamiento y la prevención del dolor leve a moderado en los niños. Y pues tiene una excelente analgesia con amplio margen terapéutico, y en general todos los AINES tienen el nombre de ahorrador de opioide cuando tenemos el tratamiento con un opioide, porque eso nos va a evitar tal vez el aumento de un opioide, y podemos utilizar cualquier AINE para evitar eso. Entonces, el ibuprofeno oral va de 5 a 10 miligramos kilo dosis cada 6 a 8 horas, máximo 40 miligramos kilo día o 600 miligramos dosis. Va de dolor leve a moderado, y sobre todo porque pues cuando tengamos un dolor de tipo inflamatorio, y pues sus contraindicaciones, alergia o intolerancia, y no se debe de aplicar o de dar en menores de 3 años. Ahora, los opioides los quise poner porque pues debemos de conocerlos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar un opioide en COVID? Solamente está indicado para pseudoanalgesia y pues en tratamiento en terapia intensiva. Entonces, no los quise dejar a un lado porque pues debemos de conocerlos. El tramadol, pues ya sea oral o intramuscular, se va en niños de mayores de 1 año de 1 a 1.5 miligramos kilo cada 6 u 8 horas, o intravenoso subcutáneo. Acá la importancia del subcutáneo, pues se utiliza para un dolor de moderado a severo, y tiene una adecuada función en menos de 5 minutos. Por eso es que la vía subcutánea es maravillosa en cuanto al uso de opioides. Mayores de 12 años se va a aplicar de 50 a 100 miligramos cada 8 horas, y su dosis máxima es de 400 miligramos día. Morfina, pues vamos a tener que inclusive los pediatras pues usan más este opioide, ¿no? Porque inclusive se ha visto que pues tiene menos efectos secundarios. Sin embargo, también por el hecho de ser un opioide debe de
titularse con adecuado pues indicación médica y sobre todo el uso que le demos. Entonces, en niños mayores de 1 año es de 0.2 a 0.5 miligramos kilo cada 4 o 6 horas, en adolescentes de 5 a 20 miligramos cada 4 horas, máximo 20 miligramos dosis. Eso es muy importante. Y el intravenoso subcutáneo, pues en lactantes de 0.1 miligramos kilo cada 3 o 4 horas en 5 minutos. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los opioides pueden causar depresión respiratoria. Los adolescentes de 2.5 a 10 miligramos de cada 3 a 4 horas en 5 minutos y máximo 15 miligramos dosis. Y el fentanil es el que se utiliza más ahorita en terapia intensiva para tener una pseudoanalgesia. Sin embargo, es uno de los que debemos de tener más cuidado porque se ha visto que tiene inclusive mayor repercusión en lo que es depresión respiratoria. Entonces, pues intravenoso, lactantes y niños de 1 a 2 microgramos kilo dosis, máximo 50 microgramos dosis al día. En adultos, pues nada más lo puse como conocimiento general, ¿no? Entonces, pues esos son los opioides que se manejan principalmente. Ahorita, como sabemos, pues desafortunadamente por la situación hay un desabasto a nivel nacional y debemos de conocer, ¿no? ¿Qué podemos hacer en caso de no contar con morfina, en caso de no contar con tramadol o inclusive con fentanil? Ahora, como les mencionaba, principalmente las guías española y atención primaria española igual, menciona que el dolor en COVID, el manejo como tal va a ser paracetamol, de 10 a 15 miligramos kilo cada 6 u 8 horas. Igual como lo mencioné, deberá valorarse la utilización de sedación leve, sin depresión como tal del automatismo respiratorio, a menos que tengamos pues son criterios de gravedad y que pues tengamos que hacer lo contrario, ¿no? ¿Cuándo utilizar sedación leve? Para los pacientes que estén irritables y que eso impida pues la administración de una adecuada terapia respiratoria. Entonces, ¿con qué se va a hacer? Con dexmedetomidina de 0.2 a 1 miligramos kilo hora o midazolam de 100 a 200 miligramos kilo hora. Entonces, pues, como conocimiento general, ¿no? Y quiero hacer mucho énfasis, todas las guías mencionan solamente en cuanto a manejo analgésico, paracetamol, en criterios ya sea de leve a moderada intensidad en cuanto a síntomas. Ahora, corticoides. No existe hasta el momento investigaciones de alta calidad que los, pues que digan que son buenos administrarlos, ¿no? Ahora, pues ¿cuándo se van a utilizar? Cuando hay un shock séptico pediátrico o una disfunción orgánica asociada a sepsis, y también tiene pues sus indicaciones, ¿no? Solo si vamos en estas situaciones de sepsis o disfunción orgánica, si hay una exposición aguda o crónica de algún corticoide por algún tipo de enfermedad crónica en el niño, cuando hay un trastorno del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, cuando hay hiperplasia suprarrenal congénita o otra endocrinopatía relacionada con corticosteroides, y la administración reciente con ketoconazol o etonidato. La metilprednisolona es el corticoide de elección, que es de 1 a 2 miligramos kilo día y solamente de 3 a 5 días. El New England Journal publicó este artículo en el 2021, donde se menciona que se aplicó a cierta cantidad de pacientes, 482, la dosis de 6 miligramos de dexametasona durante 10 días. No hubo mejoría como tal, sino la única observación que concluyeron es que pacientes que necesitaron una hospitalización por síntomas de severidad les fue mejor, solamente a los niños que habían aplicado esas dosis de dexametasona. Entonces, fue la única observación que publicaron. Sin embargo, también no es algo que pues esté como indicación, ¿no?, para el COVID. Bueno, en cuanto a tratamiento no farmacológico, que también es importante, pues es la presencia de los padres en todo momento, explicar al niño en todo momento lo que vamos a hacer y sobre todo los cuestionamientos, ¿no?, que hacemos, y en un ambiente tranquilo. Todo esto para disminuir la ansiedad.
¿Cuáles son las técnicas de distracción? Pues aquí lo menciona, de 0 a 2 años, estrategias físicas como son las caricias, los masajes, palmaditas, música. De 2 a 4 años, pues ya algo físico, ¿no? Muñecos, cuentos, libros. De 4 a 6, pues inclusive ya se puede aplicar lo que es la respiración, leer un cuento, algún juego, la conversación como tal, o inclusive pues algún distractor como la televisión. Y mayores de 6 años, igual la técnica de respiración, psicoterapia, contar números, fijar la mirada o hablar. Y eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda. Perfecto, muchas gracias, doctora Juárez. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras vamos a esperar, doctora, a que los participantes pongan alguna pregunta en el chat. Sí, gracias. También les recordamos a nuestros participantes que en el chat les vamos a colocar el link para que puedan tomar asistencia el día de hoy en unos momentos más. Listo, doctora. Aquí ya tenemos una pregunta de la maestra González. Ella nos pregunta acerca de cuáles son los efectos adversos más frecuentes con el uso de paracetamol en pacientes pediátricos, doctora. Bueno, principalmente es evitar la toxicidad, pero es un fármaco que tiene pues una adecuada prescripción en niños. Entonces, de hecho, es el más utilizado en pediátricos y pues como tal solamente puede ser los efectos por hipersensibilidad, pero más allá de a lo mejor náusea o vómito como lo tienen los opioides, realmente no lo hay. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Estela Torres. Ella nos pregunta si hay un síntoma de COVID que sea específico para pacientes pediátricos, doctora. Específico como tal, no. De acuerdo a pues toda la... de toda la literatura revisada, lo que tiene más prevalencia es la tos, el dolor faríngeo y la fiebre. Pero, bueno, si recuerdan la tabla que les coloqué, también entra dentro de esos síntomas y signos el dolor. Sin embargo, los que tienen mayor porcentaje de prevalencia es tos, dolor faríngeo y fiebre. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de María Guadalupe Leiva. Ella nos pregunta acerca de si el ketorolaco es recomendable en pacientes pediátricos, doctora. No, de preferencia no. Como habíamos dicho, los AINES pues se deben de utilizar en casos específicos, pero en mayores de 3 años. Entonces, no es como tal un medicamento que se debe de ofertar de primera instancia. La tabla que les coloqué solamente fue el tratamiento de manera general, dependiendo el tipo de dolor, si es leve, moderado o severo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandra González. Ella nos dice acerca de cuáles son las secuelas en un paciente pediátrico que tuvo COVID y que no necesitó hospitalización, doctora. Esa es muy buena pregunta. Actualmente hay muchas directrices sobre ese tipo de estudios que pues son importantes. Al igual que los adultos, los niños pueden referir mucha fatiga post-COVID. Se habla de un dolor de tipo crónico, pero se debe de evaluar si es que no hay alguna otra enfermedad
crónica. Sin embargo, se menciona inclusive alteraciones del sueño, alteraciones en cuanto a conducta, lo que es más psíquico y psicológico. Entonces, es muy importante atender esa esfera emocional, porque a la larga eso nos puede pues traer algunas alteraciones, inclusive como ansiedad o depresión, pero principalmente es la fatiga por COVID. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos un usuario que nos pregunta acerca de, bueno, usted mencionó algunos ejercicios respiratorios. Si nos puede mencionar algunos, doctora, por favor. ¿Respiratorios? Sí. No los mencioné, pero pues los que son ahí expertos es el área de rehabilitación pulmonar. Principalmente en los niños, pues lo que se ve afectado y que puede llegar a afectarse principalmente a los niños que estuvieron pues con alguna intubación o algún manejo por terapia intensiva durante largo tiempo, pues sería alteración en la respiración. Entonces, ahí lo que debemos hacer pues es la terapia pulmonar en cuanto a, no sé, inflar globo o hacer algún tipo de terapia que son las comunes, ¿no? Ahí sí no sabría decirle específicamente, pero es lo que general, ¿no? Que conozco. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta sobre sobre cuántos síntomas debe de tener un paciente pediátrico para sospechar COVID y qué prueba realizar, doctora. Pues principalmente en cuanto a síntomas, pues de acuerdo a la definición operacional vamos a tener que los principales pues es tos, fiebre o cefalea, y los que se pueden añadir pues es dificultad respiratoria, que era lo que les decía que ya es un dato de alarma. Dolor puede ser articular, muscular, faríngeo, escurrimiento nasal. Entonces, eso va a depender de mucho de la evaluación de primera instancia con el niño. ¿Y cuál era la otra, perdón? ¿Y qué tipo de prueba, doctora? Pues principalmente pues es la PCR para descartar cualquier tipo, ¿no? Si no tenemos, pues sabemos que podemos aplicar la rápida, siempre y cuando pues tengamos una adecuada exploración y sobre todo sospecha para no tener falsos positivos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos también otra duda acerca sobre la dosis de midazolam, ¿sí? Si nos puede repetir, doctora. Sí, es de 100 a 200. Va a depender mucho, eso es en cuanto a día, pero recordemos que es en cuanto al peso del niño. Entonces, la literatura que yo chequé, por eso la puse, de 100 a 200 es lo que manejaba, pero sí es por kilo de peso. Perfecto, doctora, muchas gracias. No sé si para cerrar esta sesión, doctora, quiera agregar algo que usted considere importante, que no le hayamos preguntado, para que nuestros participantes se queden esta tarde-noche, doctora, por favor. Pues agradecerles, y sobre todo, pues felicitar la iniciativa que tienen todos ustedes sobre lo que es pues la actualización, ¿no? De lo que es el COVID. Es una enfermedad que, como hemos visto, pues ha venido a cambiarnos el mundo por completo. Yo creo que lo más importante de esta pandemia que nos debemos llevar y entender como seres humanos es eso, que somos seres humanos y que en cualquier momento pueden pasarnos situaciones y que debemos saber enfrentarlas, pero sobre todo el contacto humano que debemos de tener por la otra persona. Entonces, los felicito porque pues cuando me hicieron esta invitación, pues fue por medio del doctor Villafaña, que es el jefe de cuidados paliativos y clínica del dolor del siglo XXI. Como lo mencionaron al principio, pues soy médico en formación, residente de segundo año de medicina paliativa, la segunda generación. Entonces, ver esta otra cara de la atención en cuanto al médico, que siempre nos enseñan sobre todo a salvaguardar la vida, sea como sea, y hay muy poca formación en lo que son los cuidados paliativos y sobre todo entender que esas enfermedades crónicas pues van a ser
que van a avanzar y que van a tener muchísimos síntomas y demás, pues debemos de saberlas manejarlas, ¿no? Desde el médico en formación, o sea, desde el estudiante, el interno, el pasante, el residente, los médicos de primer contacto, especialistas y demás. Entonces, algo que me gusta mucho de esta especialidad es el hecho de cómo aborda a los pacientes, desde niños, adultos, adultos mayores, en una esfera completa, ¿no? Desde lo biológico, lo social, lo espiritual y lo emocional. Entonces, los felicito porque a pesar de que el COVID todavía tiene mucho que enseñarnos, porque si ustedes pudieron por lo menos leer algo sobre este tema antes, realmente no hay directrices en cuanto al manejo analgésico, o sea, específico, solamente menciona paracetamol. Entonces, pues conocer realmente pues el paracetamol, ¿no? De cuáles son las dosis por kilo, en cuanto a edad, en cuanto a eliminación y demás, eso es lo que debemos de saber todos. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación, espero y el poco o mucho conocimiento que tengo hasta ahorita, pues les haya servido de algo. Gracias. Perfecto, doctora, muchas gracias.